pero sin sueño. Muy buenas noches, bienvenidos a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea y el día de hoy me acompaña Andrés Leiva. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches, muy bien, bienvenidos todos a su primer programa del año. Ajá. El día de hoy, como se van a dar cuenta muchos, tengo una especie de voto de silencio, no porque me lo haya pedido mi acompañante espiritual, más bien fue el médico. Entonces me va a echar la mano para conducir a Andrés. Que estaría muy bien porque desde cuando Juan está solicitando que me cargue de este espacio, pero no pensamos dejarlo ir tan fácilmente, así que no se preocupen hoy, web espectadores, prácticamente estaremos haciendo un poco más de pininos, pero pues no pasa nada, algún día tenía que pasar. Y hoy es el día. Así Hoy que es el día. Nuevamente bienvenidos todos ustedes desde Nueva Alianza Radio, donde Jesús te amite, Jesús te ama y te lo anunciamos. Para Católico Defiende tu Fe, y hoy agradecemos de manera muy especial a Radio María. Una sola radio, una sola misión. Y como verán, también tenemos hoy a unos invitados de fondo. Por lo menos. Tenemos a Héctor Tenorio y a Jorge. Pues bueno, entonces quisieras explicarnos un poquito a los webespectadores en qué consiste lo que es la dinámica del programa, Andrés. Muy bien, bueno, para todos aquellos que nos han acompañado de manera fielmente en estas ya 14 semanas, ¿correcto? En estas 14 semanas, primero que nada, un agradecimiento fraterno por estarnos acompañando de manera muy especial. Para todos aquellos que son nuevos, les explicamos rápidamente la dinámica. Este es su programa After Office, eso viene básicamente en un anglicismo, en donde en algunos lugares, inclusive en algunos lugares, no solamente en Europa, yo recuerdo que algunos profesores ya me comentaban, ya me comentaban que incluso en la Ciudad de México, de manera muy específica, ya pasa la costumbre de que se llena el tráfico terriblemente hacia eso de las 6, 7 de la noche, entonces acostumbran mejor quedarse en su trabajo, a sentarse, platicar entre colegas, así que si ustedes tienen la oportunidad, por favor vayan por un café, siéntense y acompáñenos en este programa que está de manera muy especial. O refresco de manzana en mi caso. O refresco de manzana en su caso, tomen su bebida preferida. Efectivamente, ahora que lo mencionas, hay algunos cuantos web espectadores que nos acompañan desde prácticamente el centro o más abajo del Ecuador y muy probablemente ellos sí tengan la necesidad de una bebida más refrescante, no tanto como café, aunque yo recuerdo que también hay algunos lugares en nuestra República Mexicana que me han platicado que toman café caliente con un calor horrible y acostumbran salarlo en lugar de endulzarlo para procurar que la sal evite que suden tanto y entonces el calor ayuda a que su propio cuerpo trate como que de estabilizarse o acostumbrarse al mismo calor y no sentirse tan abochornados. Pero bueno, platíquenos ustedes si tienen alguna de estas costumbres. En fin, entonces, ya que estén preparados, por favor, no se les olvide lo más indispensable. Primero que nada, la palabra de Dios y una libreta y un papel para poder ayudarnos a contestar las preguntas del día de hoy. Así que sin más, nos ponemos en la presencia de Dios. ¿Te parece, Juan Manuel? Claro que sí. Muy bien, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se reunirá la faz de la tierra. Amén. Trono eterna sabiduría. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, el día de hoy es 3 de enero del año 2020. Lo venimos a recordar a todos ustedes. Feliz año. Me parece que no les felicitamos, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, en todo caso, empecemos de nuevo. Efemérides. Efemérides, bueno, tenemos una efeméride del 3 de enero de 1521, donde Lutero fue excomulgado por el Papa León VII. Hemos de recordar, Papa León X, décimo, acuérdense que básicamente se van leyendo en números romanos y se llaman cardinales. Ordinarios. Se llaman números ordinarios. Entonces sí, correcto, es León X, no León X. Santoral. El santoral tenemos el Santísimo Nombre de Jesús. Un abrazo, me parece ser que hay una comunidad aquí en San Luis Potosí que lleva el dulce nombre de Jesús. Creo que sí. Me parece que hacia la carretera Matehuala o hacia Río Verde hay una parroquia que se llama el dulce nombre de Jesús. Creo que sí. Sí, sobre Río Verde.
sobre Roberto. Entonces veamos un afectuoso saludo. Y bueno, como es costumbre, les traemos caligrafía hebrea. Y aquí tenemos el nombre de Jesús en caligrafía hebrea, que estábamos también hace ratito platicando con el buen Héctor y su programa Cabineando, que básicamente tendremos una caligrafía y hay todo un romanciamiento, que no sé, bueno, el romanciamiento tendría que ver que el nombre de Jesús es la forma en la cual nosotros le llamamos. De hecho, básicamente su pronunciación es Yeshua, por eso todos ustedes probablemente, web espectadores, tengan la misma marca de crucifijo que nosotros, INRI. si por ahí tenían la duda de por qué dice INRI, si es Jesús Nazareno, viene de ahí, que básicamente se pronunciaba originalmente Yeshua, y por eso es Yeshua Nazareno, Rex Julius. Pero bueno, entonces nos encomendamos también el día de hoy a nuestro Señor Jesucristo, aprovechando que ahora que celebramos el año, por si ustedes no asistieron a misa, picarones, mal hecho, celebramos precisamente a nuestra Santísima Madre María. El de primera, así es. Bueno, tendremos también a Santa Estefanía Quinzani y a Santa Genoveva. No sé si nos puedes platicar nada más de manera muy breve quiénes son, Juan Manuel. Ok, creo que son santas de nacionalidad italiana, es lo único que aparece información disponible. Bueno, perfecto. Entonces, si ustedes tienen el nombre de Estefanía, pues, les mandamos un saludo. Que por cierto, yo nunca había oído el nombre así como de Santa Estefanía. Había oído a Santa Genoveva, pero Santa Estefanía no. Y tenía la duda si en realidad a las Estefanías, me supongo que a las Fanis, están celebrando el día de sus santos. Así que mandamos un fuerte abrazo a todas las Estefanías y a todas las Genovevas. ¿Correcto? Entonces, sin más preámbulos, espero que ya hayan tenido su bebida lista. ¿Cuáles son la pregunta base y las complementarias, Andrés? Bueno, la pregunta base del día de hoy es esta. En este momento, ¿cuándo va a restablecer el Señor su reino? Y tendremos básicamente la base de Hechos 1, capítulo 1, versículo 6. ¿Correcto? Entonces esperemos que tengas pluma, lápiz, y si no, por favor, estés listo para comenzar. ¿Podrías leernos, por favor, las preguntas complementarias? Sí, claro. Y tenemos unas preguntas complementarias, por si ustedes gustan, mejor abordar las preguntas complementarias, porque a veces también en este programa es un poco complicado poder abordarlas todas, y recuerden que la idea no es necesariamente que terminemos aquí la reflexión, sino invitarlos a que ustedes nos ayuden específicamente con su valiosa aportación. Así que, ¿en qué consiste el reino de Dios y su restablecimiento? Siguiente pregunta, ¿es posible el reino de Dios en la tierra? Que esa es una pregunta, creo yo, de lo más interesante. ¿Cuál es la forma en que estamos implicados para hacer posible que el reino de Dios se dé en la tierra? ¿Qué pasa si Dios comienza a gobernar cada vez más a hombres y mujeres? ¿Cuál es la relación y paralelismo del reino definitivo de Dios con la transformación del mundo actual en el orden de Dios? ¿Y cómo entender mejor el establecimiento del reino de Dios desde la función de María? Y para terminar, ¿cómo comienza la labor de la siembra y el establecimiento del reino? Eso porque ya más adelante esperemos terminar todavía con otra cita bíblica. Así que, si tienes tu pregunta, esperemos que ya tengas tu respuesta. Presionamos a un pequeño corte. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No es la respuesta? Invitemos a dejarla en los comentarios. Muy bien, entonces vamos a regresar a la primera pregunta, que es la que nos interesa. Y si apenas estás formulando tu respuesta, nos gustaría de manera muy específica que entendamos el contexto. Así que por favor,
pongamos atención a la palabra de Dios, no será necesario que por el momento nos volvamos a persignar, dado que ya lo hemos hecho básicamente desde el principio, para que no digas que cómo nos atrevemos a leer la palabra del Señor sin ni siquiera persignarnos, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos por si se te pasó, el contexto es Hechos de los Apóstoles, o bien, si tienes creo que otra versión, otra traducción me parece ser que le llaman aportaciones, o sucesos, no recuerdo ahorita, Lista de pendientes. Lista de pendientes. Lo voy a volver a checar porque, si mal no recuerdo, hay algunas traducciones en España donde he visto que lo tienen de otra manera. No, Entonces, ok. voy a dejarlo para mi lista de pendientes, si no ya me acordaré. Pero bueno, entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6. Capítulo 1, versículos del 1 hasta el 6, ¿correcto, Juan? Ujú. O versículo 6, bueno, del 1 hasta el 6. El primer libro te lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado en lo alto. A esos mismos, después de su pasión, se les presentó, dándoles pruebas que vivía, dejándoles ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén, sino aguarden la promesa del Padre, que oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y ellos, en cambio, habían reunido, le preguntaron: Señor, en este momento, ¿cuándo se va a restablecer el reino de Israel? Y es así como entonces tenemos nuestra primera plática. La ascensión, ¿verdad? Correcto, es básicamente la ascensión de Jesús. Bien. ¿Y qué dice Mateo 24, 1? Bueno, Y, a lo mejor no lo vamos a poder leer todo, pero... Vamos, Mateo 24, por si gustan tener una confrontación con el texto, que así como se llama, una confrontación. No es que los textos estén contrarios, porque también luego nos dicen que hay textos contrarios, sino que más bien necesitamos volver a remitirnos a otros textos. Ajá. Correcto, veamos Mateo 24, del 1 al 44. Ok, bueno. El contexto, para no tener que leerlo todo, ustedes recordarán que tiene que ver con la gran tribulación que tendrá Jerusalén. Y si se perdieron nuestro programa de lunes, estábamos haciendo la efeméride, no conmemorando, perdón, estábamos haciendo la efeméride de que un tal general Tito había básicamente, llamémosle, llegado... El asedio de Jerusalén. había asediado Jerusalén hacia el año 70, y ustedes recordarán que también Jesús en algún momento les dijo: yo les garantizo que no quedará piedra sobre piedra, y es entonces también cuando llegará este sentido de destruyan este templo. Y en 3 días. Y en 3 días yo lo reconstruiré. Entonces básicamente eso es la gran tribulación que recibirá Jerusalén, y que es prácticamente parte de las profecías de Jesús. Entonces es ahí donde entonces tenemos esta cuestión de cuándo tendrá que ser entonces esta reconstrucción del reino, o esta redención del reino. Ustedes recordarán que me parece que desde la semana pasada habíamos empezado también a comentar la figura del Jesús mesiánico, y entonces este sentido de que los apóstoles ya estaban esperando que Jerusalén prácticamente expulsara a Roma, y ya una vez que Roma fuera expulsado, entonces el reino de Israel volvería básicamente a su plenitud. Pero fíjate lo diferente que es la cosmovisión judía con la que nosotros vemos en el credo de Nicea, que de hecho se puede ver también en las sectas. Yo veía, por ejemplo, la de los testigos, el hombre más grande de todos los tiempos. Y hay una pregunta que creo que valdría la pena rescatar. Al principio, ellos dicen: ¿cómo se mide la grandeza del hombre? A propósito de que ellos hablan de una perspectiva antropocéntrica de Cristo. A ver, repíteme la pregunta porque yo ya andaba con otra pregunta. Ok, sería: ¿cómo se mide la grandeza del hombre? Ok, bueno, la grandeza del hombre, tendríamos que volver, yo creo que a un problema muy antropológico, porque la grandeza del hombre es muy subjetiva.
volveremos, no me acuerdo a qué programa estamos algún momento comentando sobre la banalidad y sobre el sentido, aprovechando que estamos comenzando el año, y si ustedes tienen por ahí su lista de propósitos, esta cuestión del éxito, ¿no? Si tú tienes planteado que tu éxito va a estar en este año, en que vas a ganar por lo menos 1,000,000 de pesos, pues ahí estará probablemente la grandeza del hombre. Si tu propósito es poder ayudar a muchas personas, ahí probablemente encuentres también tu grandeza, porque diremos que también los humanos somos grandes, porque tenemos básicamente la capacidad de amar a otros o tenemos la capacidad de ayudar a otros. Y si se puede a través de esto, digamos, descubrir la grandeza y el valor del reino. Yo creo que sí, porque aprovechando que hoy tenemos de fondo a nuestro queridísimo profesor Héctor, por si ustedes no lo conocían, y si ustedes recordarán, teníamos por ahí el hashtag Semillas del Reino. Héctor es el que nos dio básicamente esa idea. Héctor es el que nos ha platicado de manera muy, muy, muy específica esta cuestión de cómo en algunos momentos y en algunas fracciones hay cuestiones que pareciera ser que son totalmente distintas del reino, y sin embargo están destinadas al reino, y pareciera ser que inclusive son ideologías cristianas, o que son parecidas a ideologías muy, 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 muy a las de Jesús. Entonces, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gran mayoría de las religiones, la gran mayoría de los sistemas morales, inclusive creo que tú has compartido algunos memes de manera muy específica, ¿no? Que tenemos el decálogo divino, y luego tenemos las normativas morales, como pareciera ser que estuvieran copiadas del decálogo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos también ese sentido de las semillas del reino, ¿no? Y de manera muy específica estábamos abordando la cuestión de las parábolas, que es lo que nos comentaba Héctor, de manera creo que prescindible para entender la grandeza del hombre, porque solamente, es que de hecho el propio Jesús, y ya lo checaremos, esperemos que en algunos otros programas tengamos más bien la oportunidad de ir abordando parábola por parábola, porque yo creo que eso es algo todavía más grandioso. Haremos una lección divina internacional, aprovechando que todos ustedes nos acompañan, y podremos analizar todas y cada una de las parábolas, que también da muchísimo, 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 porque recordemos que la reflexión no se queda aquí, sino que tenemos que llevarnos a la casa. Así es. Y sobre todo, de manera más importante, como dijera el gran Paul Ricoeur, hablando de historias y grandezas del hombre, en uno de sus libros, Del texto a la acción. Entonces, que no nos quedemos nada para la lista de pendientes, hashtag lista de pendientes, que no nos quedemos nada más en el sentido de, Jesús dijo, ¿no? Pues sí, Jesús dijo, pero pues también Jesús dijo que tendríamos que ponernos a trabajar. De ahí creo que la famosa frase, ¿no? De que mira el arado y mira para atrás, pues no es digno del reino de los cielos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna respuesta? ¿Les parece si vamos a una nueva pausa para poder asimilar la reflexión? Adelante, queremos leer tus comentarios. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Pues bien,
Bueno, entonces, antes de continuar, mandamos de manera muy específica saludos a María Josefa Martínez, que le mandamos bendiciones, a Sonia Blanquez, le deseamos también las bendiciones, a Mayra Martínez, a Ivette, les damos sus saludos, a Esther Ramos, sus buenas noches, a Luis Ayala, que también nos está sobre todo acompañando, a Amelia de Martínez, que nos manda saludos desde Boca del Río, Veracruz, donde dicen que también se hace muy buen café. A Mayra Roset, hasta Tecámac, supongo que es Tecámac, Jalisco, y si no, pues por favor dinos Tecámac dónde, porque yo recuerdo algunos cuantos Tecámac. Saludamos también a Susana, que nos manda saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Saludamos de manera muy específica a Meli Martínez, que nos dice que el café es muy rico por las mañanas y sobre todo sin azúcar, que inclusive hace la recomendación, bueno, Juan Manuel creo que es el que sabe un poquito más de eso. Sin azúcar. Y él sabe muy bien por qué el café debería ser sin azúcar. Esperemos que un día con un antanafónico nos explique de manera muy específica por qué. Claro. A Pilar Puente Cajigas, que nos dice que sí, es un momento básicamente de defender nuestra fe. Y sobre todo a Carlos García, que nos dice que aún anda un poquito confundido. No te preocupes, Carlos. A veces estamos todos aquí. Aprendemos juntos. Estamos todos aquí para aprender. Entonces nada más te recordamos. La idea es, lanzamos unas preguntas, ojalá tengas sobre todo una libreta, es lo principal que vamos a necesitar, por lo menos una libreta. Si tienes la palabra de Dios será mucho mejor y más enriquecedora porque no es necesariamente una lección divina, como te habrás dado cuenta. Nos hemos puesto a leer y a preguntarles a ustedes cuál es la frase que les llama más la atención. Solamente tenemos una cita bíblica que nos ayuda mucho a contextualizarnos. Ya una vez que tengamos el contexto, arrojamos una pregunta. Si te has perdido por lo menos la primera pregunta, es básicamente la siguiente. En este momento, ¿cuándo va a restablecer el Señor su reino? Y hay otras preguntas complementarias. Por el día de hoy y por el tiempo, ya no nos vamos a permitir estar otra vez leyéndolas, pero ojalá nos puedas sintonizar el próximo lunes, a partir de las 8 de la noche nuevamente, tiempo del Centro de México, y nos puedas acompañar. Y esperemos que ya que te volví a repetir la pregunta, y si la volviste a perder, no te preocupes. En este momento, ¿cuándo va a restablecer el Señor su reino? Contexto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 1 hasta el 6. Y bueno, esperemos que tú también tengas una respuesta y podamos seguir compartiendo contigo. Y a propósito de esta cuestión del inicio del reino, la parte escatológica, fíjate que a mucha gente se asusta ahorita a propósito del fin de año y el inicio de otro, y de preocupaciones como el clima, las guerras. Yo creo que también mucha gente se preguntará, bueno, ¿y eso cómo manejarlo? ¿Cómo se puede explicar esa circunstancia desde el mensaje de Cristo? Sobre todo, pues para no vivir en pánico y para estar más bien confiados de que el reino de Dios es esperanza para nosotros, ya una vez que se logre, después de la instauración primero, en lo moral. Bueno, hemos de recordar que la escatología bíblica es de manera inclusive muy específica. No recuerdo si es este texto de Mateo, si no, por eso a veces les digo que es importante tener lo más posible el conocimiento bíblico, pero yo recuerdo que es Mateo, no recuerdo si es este texto, que hace de manera muy específica de que no tengan miedo cuando digan que el Cristo está aquí o que el Cristo está allá, o que escuchen hablar de guerras, o cuando escuchen hablar de grandes tribulaciones, porque probablemente solamente sean fragmentos de tiempo. Hemos de recordar, por ejemplo, que estamos en el año 2020 y que prácticamente ya hemos sobrevivido a casi 19 años de cataclismos. ¿Cuántos fines del mundo? Sí, por lo menos el último que pasó creo que fue en el 2012, que inclusive hay hasta una película sobre ello. Entonces ya hemos pasado varios fines del mundo. Creo que el año pasado, el año antepasado. Yo no soy un fantasma, como dijera Betty Hernández. Sí, entonces, he ahí lo que dice Jesús, ¿no? Inclusive creo que le llegan a preguntar a sus propios discípulos, dice, y entonces, Señor, ¿cuándo ocurrirá esto? Nadie sabe el día, ni la fecha, ni la hora. Solamente el Padre que está en los cielos, y obviamente a quien el Padre decida revelárselo. Entonces, pues también no nos metamos en problemas que hay por ahí de que, bueno, es que hay 12 apóstoles, pero en realidad había solamente 11, y entonces si lo calculamos, pero
Y si no, o por ejemplo, hablando de... Hasta las teorías de conspiración, ¿no? Que sí, luego salen. Exactamente, inclusive antes de eso, por ejemplo, hubo una película famosísima, hablando de que todavía tengan tiempo, por ejemplo, si quieren chutársela, una película palomera, El Armagedón, que tiene que ver con esta cuestión del apocalipsis y el lugar donde ocurrirá la batalla final, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también nos clavamos terriblemente porque el apocalipsis dice que caerán las cielas y las estrellas y cosas así. Y bueno, eso de manera muy específica en la clase de Cristología, tú recordarás de manera muy específica que se les llegó a comentar. El problema del apocalipsis es que pues, corremos el riesgo de conocer más a la bestia que de conocer a Cristo, a quien realmente está dirigido el libro del Apocalipsis. O bien, ese sí, al menos sé, que se llama también en nuestros países Revelaciones. ¿Correcto? El libro más católico de la Biblia, de hecho, ya para los apologetas más entendidos podemos entender por qué. Es preciso irlo con una buena guía de apologética, irlo conociendo en su sentido de que es el libro que revela la figura de Cristo y su advenimiento, pero sobre todo de una forma esperanzadora. Correcto, entonces bueno, aprovechando ahorita que estamos en este sentido del restablecimiento del reino, también Héctor creo que fue muy puntual el lunes, eso es muy específico, y a veces también por eso les decimos, no es que quisiéramos atosigarlos del programa, pero también por eso es muy importante que traten de no perderse la continuidad, o al menos los contenidos que manejamos de lunes a viernes, y entonces podamos entender más o menos de lo que estamos hablando. Héctor nos decía que luego la problemática del reino radica en que ya no sabemos si es el reino de Dios, el reino de los cielos o el reino de Cristo. Entonces, ¿de qué reino estamos hablando? ¿De acuerdo? Y bueno. O cuando hablamos también del fin de los tiempos o la plenitud de los tiempos. A propósito de la puntada de mi amiga Betty, que le mandamos saludos, que también ha sido invitada, que pues ese chiste lo dijo en un programa al aire también aquí en Radio María, que pues ya no se transmite, que era homólogo a la página Católico Defiende tu Fe, y era un programa específicamente de apologética, y que se habló precisamente del fin de los tiempos. Correcto, pero bueno, entonces, ya para cerrar el día de hoy, porque teníamos algunos cuantos pendientes, Héctor me dejó una tarea, y de hecho yo todavía la tengo en mi lista de pendientes. Bueno, nos dejó unas tareas, pero sobre todo yo tenía el pendiente de leerles el Padre Nuestro al revés. No se los voy a leer al revés de izquierda a derecha, como si fuera hebreo. Ni el español al revés. Sí, ni el español al revés. Les decía que era también un sacerdote que explicaba que para poder entender el reino de los cielos teníamos que leer el Padre Nuestro al revés. Les vuelvo a insistir, si ustedes lo buscan en internet, les va a aparecer una oración que más o menos dice así: Hijo mío que estás en la tierra, pero no es esa oración, así que por favor quédense para que más o menos leamos el pendiente, y digo el pendiente porque estaba en un cassette, entonces necesito encontrar el cassette y espero volver a recuperarlo, pero más o menos el sentido iba en esto. Héctor ya nos había comentado que de entrada debemos recordar que el Padre Nuestro tiene básicamente 7 afirmaciones muy, muy interesantes, que la primera es: Padre Nuestro que estás en el cielo. Esa es la primera, este es el primer sentido, y que inclusive nos va a meter en algunos problemas porque precisamente es parte de lo que ya hemos platicado, ¿se acuerdan? El reino de los cielos o el reino de Dios, pero bueno, entonces Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego tenemos el santificado sea tu nombre, y que venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y luego seguimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Por último, líbranos del mal. Correcto, entonces esa es la estructura básica del Padre Nuestro. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con que tengamos que leer el Padre Nuestro al revés? Bueno, es que ese era el sentido que nos decía este sacerdote. Tenemos que leer prácticamente este apartado al revés. Entonces lo primero es que dice que cuando venzamos el mal, eso cuando entonces empezaremos a entender todo. Cuando nosotros seamos capaces de vencer el mal, aprovechando estos nuevos sentidos de año, cuando nosotros entendamos que no debemos pecar más, entonces cuando no caeremos en la tentación, cuando será más fácil perdonar, y por consiguiente será más fácil compartir el pan. Y entonces vendrá su reino, y su nombre será santificado, y su nombre es Padre y Señor para todos y de todos.
Y de todos, amén, gloria a Dios. ¿Sí? Ya vieron, entonces por eso es importante leer el Padre Nuestro al revés. Insisto, más o menos iba así la reflexión. No estoy diciendo necesariamente que eso haya dicho el Padre, necesito buscar el cassette. Y espero pronto encontrarlo y volverlo a compartir con ustedes fielmente. Y más que nada meditarlo en el sentido de que, así como Jesús nos pide que le hablemos a Dios en calidad de que es nuestro Padre, también nuestro Padre nos habla en el sentido de que somos sus hijos. Y pudiera ser una referencia que nosotros obligadamente debiéramos de tener para poder, por lo menos, irlo descubriendo poco a poco en nuestras vidas. Creo que hay algunas otras referencias que ya no vamos a alcanzar a hacer por cuestión de tiempo, pero las vamos a tratar en algunos otros programas, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que hasta aquí llega nuestra transmisión. Y pues, ¿cuáles son las redes en las cuales podemos estar al pendiente de nuestros espectadores, Andrés? Bueno, primero que nada, ya que nos están sintonizando en Facebook, no se les olvide que estamos como Nueva Alianza Radio en Facebook. También estamos en Católico Defiende tu Fe en Facebook. Y si tienes alguna otra red social, estamos sobre todo en Alianza Radio en Twitter y en @católicotú también en Twitter. Estamos en Instagram como Católico Defiende tu Fe o como Nueva Alianza Radio. Asimismo, por favor, revisen nuestros canales de YouTube, que me supongo que son exactamente los mismos, ¿verdad? Católico Defiende tu Fe por el momento. Así que entonces, nada más para terminar, otra vez mandamos saludos a Linjak Persil, a Soadelina Marandiga Martínez, que nos habla desde nuestra República Hermana de Honduras, a Gloria Vera, que nos desea unas buenas noches, también a ustedes buenas noches, saludos cordiales, hasta Ecuador. Pues les digo que ya ven cómo hay algunos climas más tropicales que otros, que probablemente un café pues ahorita digan para qué. A Flora María Mercado, que nos desea también unas buenas noches a ustedes también, hasta Turbo Antioquía, me supongo que por eso a veces les digo, por favor díganos de dónde. Me supongo que es también hacia la parte sur centro de América. A Manuel López Solís, bendiciones hermano, bendiciones. A Esperanza López, que nos desea también un feliz año a todos ustedes. A Carlos Castrillón, a Alexander Rodríguez y a Juanita Longoria. Saludos a todos ustedes. Pues bueno, te invitamos a continuar también en las redes sociales mencionadas el día lunes a partir de las 8, tiempo del centro de México, porque Jesús te ama y te lo anunciamos desde After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. No te olvides de acompañarnos este lunes en nuestro programa de apertura y a nuestra partida de la Rosca de Reyes. Hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches.